la isla. En 1997, una pequeña isla desapareció en el Pacífico, engullida por lo que solo puede describirse como un fenómeno meteorológico masivo. Se llevó consigo las vidas de 4 meteorólogos y un piloto. Sus cuerpos, por supuesto, nunca fueron encontrados. Puede que este suceso no le resulte familiar, y eso es porque nunca ocurrió. Al menos, eso es lo que afirma el gobierno estadounidense. Trabajé para ellos, era entonces un hombre joven, tentado por la emoción de la caza de tormentas. Cuando me ofrecieron patrocinar mi afición, acepté sin pensármelo 2 veces, seguro de que me vería empujado al corazón de las situaciones más mortíferas imaginables. De hecho, pasaba la mayor parte del tiempo detrás de la pantalla de un ordenador, controlando las señales del radar e informando de mis hallazgos a mis superiores. No fui yo quien encontró la isla en el Pacífico. Llegó un día a mi escritorio, una orden de vigilar de cerca este lugar. Durante semanas hice constantes comprobaciones en este pequeño lugar que no presentaba ningún patrón anormal. Empezó a confundirme. ¿Por qué vigilaba un lugar en el que no pasaba nada? Y entonces empezó. Al principio parecía un huracán. Tenía todas las características de uno, excepto una. No se había formado sobre el agua. Parecía que la tormenta se había formado sobre la propia tierra. Mi radar mostraba el clima cada vez más intenso, y lo anoté cuidadosamente en mi informe. Durante semanas vigilé esta isla del Pacífico. Y entonces me enviaron un memorando. Mis supervisores empezarían a trabajar conmigo para estudiar la propia isla, rastrear los extraños patrones presentes. Pero, solo éramos ayudantes de otros. 4 meteorólogos serían enviados a la isla, para observar las condiciones por sí mismos, y ver qué muestras podían recoger, y las condiciones atmosféricas cerca de ella. Nos enviarían los resultados y los analizaríamos. Aunque hubiera preferido que me enviaran a la isla, me parecía bien trabajar en las instalaciones, sobre todo por el aumento de sueldo que suponía este proyecto concreto. Nuestro equipo fue trasladado de nuestra estación, a otra sala de nuestras instalaciones, y en la semana anterior habíamos observado patrones peligrosos en la isla. Hablando entre nosotros, los miembros del equipo sugerimos que los investigadores no fueran, preocupados por su seguridad. Los altos mandos no estaban de acuerdo con nosotros, y nos dijeron que la investigación era de suma importancia, y debía llevarse a cabo. Esta noticia fue contundente, y cuando se dio, fue definitiva e inquebrantable. En los ojos de mi jefe vi algo que me sorprendió ver: miedo. Los meteorólogos fueron trasladados a la isla en una avioneta. A nosotros, los del equipo, no nos dieron más que identificadores para que pudiéramos seguir sus descubrimientos. Nada de nombres, solo A, B, C, D y P, el piloto de la avioneta. El equipo no estaba al tanto de nada, ni siquiera de las investigaciones que se enviaban. A los meteorólogos se les dijo que utilizaran un código, para lo que habían encontrado en la isla, que nosotros daríamos a nuestros supervisores. Era extraño leer informes sobre altos niveles de Klondike en el aire y rastros de beta en el suelo. Todo era tan secreto, tan restringido para nosotros. Éramos intermediarios, solo estábamos allí para recibir esos extraños mensajes. La única persona con la que podíamos comunicarnos era el piloto, que podía hablar con nosotros a través de la radio instalada en su avión, que casi no utilizamos. La primera semana de los investigadores en la isla fue normal, sin contar el código utilizado. Nos transmitieron información a un ritmo normal basado en sus hallazgos. Todo parecía ir sobre ruedas. Seguimos el tiempo que describían en nuestras pantallas. Lluvia torrencial, fuertes vientos, granizo. Fue a partir de la segunda semana, cuando empezaron las verdaderas anomalías. Los meteorólogos dejaron de enviarnos informes. Intentamos por todos los medios ponernos en contacto con ellos. Solo nos llegaba el silencio. Incluso nuestros superiores parecían alarmados. Empezaron a implicarse. Visitaron más nuestras oficinas, siempre preguntando por el progreso de la operación para obtener una señal. Durante una semana, no recibimos ninguna respuesta. Y entonces, de la nada, llegó una sola transmisión. 3 palabras que todavía me llenan de temor, cuando se cuelan en mi cabeza a altas horas de la noche, cuando no hay nadie más. C está muerto. Y eso fue todo. Inmediatamente nuestra pequeña sala de comunicaciones se llenó de gente de alto rango. No solo mis superiores, sino los de mi jefe. Escudriñaron esas 3 palabras, buscando una historia que no estaba escrita. Nosotros, los del equipo meteorológico, nos quedamos atrás, y observamos el caos que se desarrollaba ante nosotros, y todos luchando por encontrar una respuesta. Entonces llegó el segundo mensaje. Continuaremos la misión como estaba previsto. Hacía mucho frío. Como la isla, estaba distante, aislado. No podíamos sentir lo que había en las palabras. Si hubiéramos podido, no estoy seguro de que nos hubiéramos sentido mejor. ¿Qué podíamos hacer?
Esperamos a que se marcharan los superiores, y continuamos nuestro trabajo sin hablarnos. Nos mantuvimos en silencio, y para nosotros mismos, reflexionando sobre el extraño horror que había sorprendido a nuestro equipo. Dudo que hubiéramos podido decirnos lo que sentíamos aquel día aunque lo hubiéramos intentado. Al día siguiente, no quería ir a trabajar. Me sentía agotado, fuera de lugar. Me estaban llevando a un viaje al que no quería ir, secuestrado y mantenido como rehén por las circunstancias en las que me había metido. Al parecer, mi equipo debió de pensar lo mismo, porque solo la mitad de nosotros se presentó. Extrañamente, la rutina volvió a la normalidad. Los meteorólogos volvieron a transmitir a un ritmo normal, con su extraño código hecho específicamente para gente que no éramos nosotros. Esto duró una semana más. Los informes llegaban a un ritmo normal, y extrañamente, parecía que el suceso había desaparecido de la memoria, hasta que volvió a ocurrir. Volvió a ocurrir, cuando todos estábamos a punto de salir de la oficina. Mientras recogíamos nuestras mochilas, y nos poníamos los abrigos, recibimos otra transmisión de uno de los investigadores, que nos hizo detenernos en seco. Perdimos a D y A. Es poco probable que vuelvan. No podemos continuar la búsqueda. La investigación ha dado positivo. Por el amor de Dios, envíen ayuda. La evacuación es necesaria. Libérenos de este infierno. Nos quedamos sin palabras. Era más de lo que cualquiera de nosotros podía soportar. Algunos abandonaron la sala, para ir a buscar a nuestros supervisores. Otros se fueron a tomar el aire. Muchos se fueron y nunca volvieron. Éramos expertos en meteorología, no soldados. La pérdida no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados. El mensaje afectó mucho al equipo. De nuevo, la gente se agolpó en nuestra pequeña sala, para mirar embobada la pantalla de nuestro ordenador. Pero en los ojos de mi jefe no vi sorpresa, solo pesar. No hubo transmisiones durante un tiempo. Para el equipo, fue casi una bendición. Temíamos cuál podría ser el siguiente mensaje, así que para nosotros era mejor no recibir ninguna respuesta. Solo quedábamos unos pocos en el equipo. Nuestra pequeña sala de ordenadores se había convertido en un aterrador portal a una tierra extraña. En nuestras pantallas, la tormenta seguía arreciando, cada vez con más intensidad. Crecía en tamaño y densidad, expandiéndose grotescamente ante nuestros ojos. El martes siguiente, recibimos la última noticia de la isla. Llevábamos 5 días sin recibir ninguna transmisión, salvo letras y números sin sentido. Todos nos sobresaltamos cuando la radio que utilizábamos para comunicarnos con el piloto emitió un crujido. Empezó como una respiración agitada, comprimida bajo una capa de estática. Rápidamente sintonicé la radio, para encontrar la frecuencia más clara. De repente se oyó una voz femenina, no la del piloto que había oído antes, y me incliné hacia adelante para escuchar. Bajo todos los cargos, sé que lo que he hecho es traición. Si estás leyendo esto, por favor, permíteme volver. No conoces los horrores que hay aquí. Por favor, déjame volver. En sus gritos desesperados, se oía una tormenta. Después de la transmisión por radio, siguió hablando, pronunciando oraciones y repitiendo su última frase una y otra vez. Así estuvo durante 5 minutos. Nos sentamos con las manos tapándonos la boca, sin saber cómo actuar. Alguien fue a avisar al supervisor, pero no vino a vernos. Esta vez no había espectadores. Solo nuestro equipo y los sonidos de la radio. Después de esos 5 minutos, sus plegarias se convirtieron en un chillido. Lo último que escuchamos fue un grito, que dijo no, y entonces se cortó la transmisión por radio. En las pantallas de nuestros ordenadores, la tormenta se apoderó completamente de la isla. Aumentó drásticamente en tamaño, densidad y velocidad. Todo el equipo abandonó la sala, excepto yo. Algunos lloraban, otros estaban demasiado conmocionados para hablar. Pero yo me quedé, encandilado por lo que veía en la pantalla. La tormenta se movía muy deprisa. Observé cómo se movía, cómo se desintegraba, y vi cómo todos los pedazos se adentraban en el océano. Cuando la tormenta se disipó, refresqué la pantalla, para asegurarme de que no había encontrado un fallo en el sistema. La isla había desaparecido. Al día siguiente me ofrecieron una gran indemnización. Me agradecieron mi ayuda en el proyecto de vigilancia meteorológica. Tomé el dinero, y no volví a perseguir tormentas. Apenas soporto la lluvia. Cuando golpea mis ventanas por la noche, solo recuerdo los colores de la pantalla que me estremecieron hace tantos años. Nunca sabré qué había en la isla, y me parece bien. No estoy seguro de querer saberlo.